Reforma y escatología. Son dos palabras que somos llamados a meditar el día de hoy, en este momento. Primero, la reforma protestante. Nosotros sabemos muy bien que es marcada por aquel evento en el cual Martín Lutero, monje agustiniano, invita a conversar y a debatir sobre 95 ideas, las 95 tesis de Martín Lutero, clavadas en la puerta de Wittenberg. Pero también existen algunos que estipulan que el real evento que marca esta ruptura con la Iglesia Católica es cuando Martín Lutero, poco tiempo después, quema la bula papal que establecía cuáles eran las sanciones para Martín Lutero en función de sus postulados, de las ideas que él tenía. Independiente de cuál de las dos ideas nosotros tengamos, debemos comprender que la reforma protestante no es única, no es un solo evento, sino que existen olas de reforma. Es decir, ese evento de Martín Lutero quemando la bula papal o clavando las 95 tesis es tan grande, tan potente, tan fuerte, que es como si nosotros arrojáramos una gran piedra en un lago y genera ondas expansivas. De la misma forma, vemos ondas de reforma, en los cuales existe la reforma luterana, después la reforma escocesa o reforma reformada, después tenemos una reforma inglesa y así sucesivamente ondas de reforma, y donde van surgiendo distintas denominaciones. Esto nos lleva a pensar en el siguiente tema: escatología. ¿Por qué? Porque esta reforma protestante trajo una nueva forma de ver el mundo, una nueva manera de ver el mundo, donde ya no la voz del Papa era autoritativa, era autoridad, sino que la escritura era autoridad. Y esa forma de ver el mundo trae una comprensión nueva para todas las áreas del conocimiento bíblico, de la doctrina, de la fe. Y una de ellas es precisamente la escatología. ¿Qué es la escatología? Es la doctrina de los últimos tiempos, la doctrina de las últimas cosas, qué va a ocurrir cuando Cristo venga, qué va a ocurrir con cada uno de nosotros y qué va a ocurrir con la iglesia y qué va a ocurrir con todo lo creado. Entonces, ya que comprendemos esta idea de que existen ondas de reforma, alrededor de 4 o 5 ondas de reforma, también existen distintas formas de ver esa escatología. O sea, no existe solo una posición escatológica reformada. Existen 2 o 3 posiciones escatológicas reformadas. Ahora bien, la que es más común dentro de los medios reformados propiamente tales, y mucho más aceptada, es aquella que se llama amilenialismo. Okay, palabra difícil, pero básicamente entiende que existe un milenio en función de Apocalipsis 20. Usted lee Apocalipsis 20 y se habla de 1000 años y todo lo demás, pero que ese milenio no es literal, sino que es figurado, es una imagen que representa algo. Y esa precisamente es el punto que va a nortear toda la escatología reformada, la escatología amilenial específicamente, que es una lectura del libro de Apocalipsis, no de forma literal, sino que de forma figurada. Son imágenes que debemos interpretar. ¿Ok? Entonces, si bien ciertos grupos evangélicos entienden el libro como literal, entonces van a ver cómo aparecen dragones y caballeros y caballos de colores y un montón de cosas así. Pero es precisamente porque lo ven de forma literal. Pero eso nosotros comprendemos que la propia literatura apocalíptica nos lleva a entender el libro de Apocalipsis, y así como también la escatología en general, de forma figurada, ¿ok? Como imágenes que se le presentan a Juan y que nosotros necesitamos interpretar, y que los hermanos del pasado también debían interpretar. Eso por un lado. Por otro lado, existe dentro de la escatología
aquello que se llama escatología eh, individual y escatología general. Debemos hacer esa diferencia. La escatología individual, o sea, las doctrinas que tienen que ver con las últimas cosas, de forma individual se refieren a la persona, a cada uno de los individuos. ¿Qué va a pasar con cada uno de los individuos cuando Cristo venga? Y en función de eso podemos decir qué va a pasar con cada uno de nosotros. Por ejemplo, si nosotros morimos, Dios no lo quiera, hoy en día, por causa de la pandemia, de alguna enfermedad, o de algún accidente, o de la razón que sea, como estamos en el Señor, entonces vamos a ir al cielo a un descanso consciente y espiritual, a una alegría y gozo pleno y espiritual. Pero al mismo tiempo continuaremos clamando al Señor o anhelando delante del Señor su retorno, su segunda venida, adorándole y al mismo tiempo pidiéndole y rogándole que vuelva luego, que ocurra ese evento llamado segunda venida. Y después de eso, ¿qué va a ocurrir con cada individuo? Cuando Cristo venga, todos aquellos que han muerto en el Señor serán resucitados y se les será dado el galardón. Y a partir de ahí van a vivir en el nuevo cielo y nueva tierra, disfrutando con el Señor, ya ahora con sus cuerpos resucitados. Y eso trae una belleza muy grande para nuestra fe, para nuestra creencia, para nuestra vida. A lo mejor tú has perdido a seres queridos, a lo mejor tú has perdido a hermanos en la fe, a lo mejor has perdido a un padre, has perdido a una madre. Bueno, con esta doctrina nosotros comprendemos que llegará el día en que todos resucitaremos y podremos darle esos abrazos apretados a aquellos seres que ya han partido, aquellos hermanos, aquellos amigos, aquellos hijos, aquellos padres que ya han partido con el Señor. Y que tanto anhelamos poder ver y abrazar y dar ese abrazo bien firme que tanto nuestro corazón anhela, ese día llegará. Ese día llegará. Pero ¿qué es la escatología general? La escatología general habla sobre qué ocurrirá con las cosas en la segunda venida, pero refiriéndose ya no al individuo, sino que a todo lo creado. ¿Qué va a ocurrir con todo lo creado? Entonces, sobre la creación, ¿qué va a pasar con ella? La creación hoy en día gime con dolores de parto, aguardando la revelación de los hijos de Dios, dice Romanos 8. ¿Y qué es esa revelación de los hijos de Dios? Cuando se revelen, se quite el velo de quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuándo va a ocurrir ese evento? En la segunda venida de Cristo. O sea, la creación gime aguardando ese evento, la segunda venida de Cristo. Entonces, cuando venga Cristo, esta creación que gime por causa del pecado, por causa del pecado de Adán y Eva, que produce cardos, produce espinos, provoca el sudor de nuestro cuerpo en el momento de trabajar, etcétera, etcétera. En ese día, cuando Cristo venga, la tierra va a ser renovada, va a ser restaurada y ya no sufrirá los efectos de la caída y producirá como a su máxima expresión y todos los elementos de la creación serán buenos, bondadosos y agradables. Tanto animales como plantas, como árboles, todo producirá al 100 por 1. Todo será maravilloso y no resultará en un miedo para nosotros. Entonces el león, esa figura tan temible, no será una figura de temor para nosotros, porque no estará afectado por la caída, no, el león y el cordero pastarán juntos, esa es un poco la idea. Entonces, y es ahí donde nosotros, con nuestros cuerpos, habitaremos. Ahora bien, volviendo un poco a la escatología escatología individual, debemos pensar un poco en qué pasa con aquellos que no son hijos de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Ellos hoy en día mueren, se van al infierno y permanecen en el infierno para todos siempre. No, no es así. Va a llegar el día cuando Cristo vuelva que aquellos que están en el infierno también serán resucitados en cuerpo. En el infierno están sufriendo de modo espiritual y en el infierno ellos, bueno, y saliendo del infierno resucitarán
y después serán juzgados en la venida de Cristo. Y después de ese juicio ellos serán lanzados al lago de fuego y azufre junto con el infierno. Es decir, un sufrimiento aún peor, puesto que el texto de Apocalipsis nos dice que en el lago de fuego y azufre será arrojado el infierno. O sea, la ira de Dios allá se va a manifestar no solo espiritualmente, sino que también físicamente. Sufrimiento aún peor. Y eso trae también aplicaciones para nosotros. Trae una necesidad evangelística. A lo mejor tú tienes parientes que no son creyentes. A lo mejor tienes amigos que no son creyentes. Y el saber de la existencia de ese juicio tan doloroso, tan fuerte, tan horrible, nos lleva a nosotros a predicar con más fuerza el Evangelio para que más y más personas conozcan a Cristo, se arrepientan de sus pecados y se libren de esa tremenda condenación. Eso vendría siendo reforma y escatología. Espero que haya sido de edificación para ustedes y los invito a que en sus casas puedan orar constantemente, estudiar el libro Apocalipsis, estudiar el Tesalonicenses y pensar en estas cosas. Dios los bendiga enormemente.